Muy buenas noches. Qué gusto nos da saludarlo en este miércoles. Deseamos que esté usted en su casa, en derredor de su computadora, su televisión, y después de haber adorado a Dios, listos para escuchar la palabra de Dios. Mire qué importante es. Debido a las circunstancias no podemos reunirnos, no podemos estar juntos. Ya tenemos algún tiempo que no podemos estar juntos, pero el Señor sabe todas las cosas y sabe, Él tiene el alimento que nuestra alma necesita y quiere proveerlo a cada uno de nosotros para que nosotros continuemos creciendo, continuemos aprendiendo, continuemos amándole cada día más. Hemos dicho anteriormente, a un Dios que no se le conoce es difícil amarlo, muy difícil. Pero cuando más le conocemos, más y más le amamos. Tenga su Biblia por ahí a la mano, porque vamos a compartir la palabra de Dios, el mensaje de esta noche. Tengo la firme determinación, la intención de tomar el tiempo de los miércoles para enseñar las cuestiones que tienen que ver con la doctrina, cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, debemos de saber, lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios y tiene sentido en nuestro corazón, debe tener sentido también en nuestra mente. En otras palabras, debemos de saber lo que creemos y también debemos de saber por qué lo creemos. De modo es de que con la ayuda de Dios vamos a escoger una serie de enseñanzas que tienen que ver con las doctrinas fundamentales, las doctrinas básicas de casa de oración y de la iglesia cristiana en sí. En esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tratar el tema que se llama el origen del pecado. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existen hombres y mujeres que alientan o tienen en su corazón maldad? ¿Qué es lo que causa esto? ¿Es acaso Dios el autor de todo bien, pero también de la maldad? Son preguntas válidas e importantes que creo que podemos dilucidar o entender de la palabra de Dios cuando las estudiamos con cuidado y asegurándonos de que la palabra de Dios dice lo que dice, no dice lo que yo quiero, no dice lo que nosotros deseamos, sino lo que la palabra de Dios dice es la respuesta final. ¿Por qué no cierra sus ojos y hacemos una oración y le pedimos a Dios su ayuda para tratar este tema un poco espinoso, un tanto difícil, de lo que es el origen del pecado? Acompáñeme a orar. Señor, en esta noche pedimos tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo para tratar este asunto, para enseñar lo que tu palabra dice respecto al pecado y su origen. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y podamos aprender lo que tú quieres que sepamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias y te bendecimos. Amén y amén. El origen del pecado es una gran dificultad para cualquier cosmovisión que existe en el mundo. Es un gran problema, especialmente para la teología cristiana.
Hay tres perspectivas básicas para poner este tema en una posición donde podamos aprender y donde nos podamos enfocar sobre el tema. Tenemos en primer lugar el ateísmo. El ateísmo afirma la maldad, pero niega a Dios. El ateísmo es la cosmovisión la filosofía que niega completamente a Dios, aunque afirma que la maldad o el pecado existe. Pero luego tenemos también, aparte del ateísmo, tenemos el panteísmo. El panteísmo viene de una palabra griega que quiere decir muchos muchísimos dioses. Más bien todo es Dios, de acuerdo a ellos. Ellos afirman a Dios. Ellos afirman que Dios es real, pero niegan el mal. Completamente niegan el mal. Y es como cerrar los ojos, la boca y los oídos y decir no veo, no oigo, no, nada. No. Es imposible a través de las edades pensar en negar que el mal exista, porque es muy obvio. Y luego tenemos, el número 1 dijimos el ateísmo, número 2 el panteísmo, y luego tenemos el teísmo. El teísmo afirma tanto a Dios como el mal. Pero afirma que son incompatibles. Y ahí es donde radica el dilema. Exactamente es donde radica el dilema, porque mientras que el teísmo enseña, y es la única creencia en sí que enseña que existe un Dios, que hay un Dios infinitamente poderoso que creó todo lo que existe, todo lo que vemos y aún lo que no alcanzamos a ver, como el espacio sideral, etcétera, etcétera. Además es un Dios que puede realizar milagros. Y solo Él puede intervenir y destruir el mal, pero hasta hoy no lo ha hecho. No lo hace. ¿Por qué? Vemos entonces que esta cosmovisión del teísmo enfrenta la mayor dificultad de todas las demás. Propone un Dios que todo lo puede y que es capaz de intervenir en efecto y que puede destruir el mal, y sin embargo no lo hace. El mal, la maldad, el pecado todavía está entre nosotros, y además en un creciente y constante aumento. ¿Por qué? Otra cuestión que se relaciona con el origen de la maldad en sí, de acuerdo con el teísmo, es que Dios, siendo absolutamente perfecto, Él creó al mundo libre, sabiendo que el mal en algún momento se manifestaría. Sin embargo, de todos modos hizo al mundo. Y si Dios es perfecto, si el mundo que hizo no es eterno, pero sí fue hecho perfecto, entonces, ¿de dónde vino el mal? La respuesta del teísmo consiste en señalar varios hechos que son básicos. Escuche con atención. Dios no puede producir el mal, solo lo permite. Sin embargo, partiendo del hecho de que Dios es todopoderoso, luego entonces Él puede hacer ambas cosas. Puede derrotar al pecado y a la maldad, y por lo tanto también lograr un bien mayor cuando Él lo permite.
Dios es absolutamente perfecto, de eso no tenemos duda. Deuteronomio 32:4 habla de que Dios es perfecto. Segundo libro de Samuel 22:31 declara que Dios es perfecto. El Salmo 18:30 afirma que Dios es perfecto y como tal no puede realizar, Él no puede producir el pecado. Jesús dijo en Mateo 5:48, vuestro Padre Celestial es perfecto. Un ser absolutamente impecable y perfecto no puede actuar de ninguna otra manera o forma que sea imperfecta. El mundo que hizo Dios y todo lo que en él había al borde de la creación era muy bueno, dice Génesis 1:31. Por lo tanto, entonces deducimos y afirmamos, enseñamos, predicamos que Dios no puede promover, patrocinar o alentar el pecado, la maldad. No puede. Por otra parte, Dios no puede alentar o promover el pecado. Él es total y completamente santo. Y no puede avalar, no puede de ninguna forma patrocinar ningún pecado. El profeta escribió, el profeta Habacuc, en su capítulo 1, verso 13, dice: tus ojos son demasiado puros para mirar el mal. No puedes mirar el agravio. Concluimos también que Dios no puede tentarnos para pecar, no. El apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 13, claramente dice: cuando alguien o alguno es tentado, no diga, es Dios el que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabe usted? En el Padre Nuestro nosotros repetimos la frase: no nos metas en tentación. No implica que Dios es quien nos tienta, a menos que nosotros le pidamos que no lo haga. No nos metas en tentación. En ninguna manera esta frase es efecto de una oración que pide que no nos permita caer en tentación. Él proporciona la liberación del pecado y hace o nos libra. Cuando decimos líbranos del mal, ahí está el corazón del hombre que entiende que Él no patrocina, Él no tienta a nadie. Dice Mateo 6:13, líbranos del mal. Pero lo que sí hace Dios es permitir el pecado, permitir la maldad, aunque no lo promueve, aunque no lo produce. Sin embargo, Dios puede y lo permite. Y al permitir el pecado o que el pecado se produzca, básicamente Dios cumple sus propósitos más altos y superiores. Por ejemplo, en la Biblia tenemos la historia y nos habla de cómo Dios permitió que los hermanos de José pecaran al venderlo como esclavo. Sin embargo, este pecado, esta maldad fue utilizado por Dios para salvar al pueblo de Israel de la inanición, de la destrucción a causa del hambre. En aquel tiempo hubo una gran hambre y Él, en su anticipado conocimiento de todas las cosas, permitió que José fuera vendido y que sufriera agravio para lograr un bien mayor y salvar a todo un pueblo de la hambruna y de la muerte.
Y no tan solo eso, sino para mantener su promesa de traer al Mesías al pueblo o de su pueblo escogido para proveer la salvación del mundo, de acuerdo a Génesis 12:3. El profeta Isaías exclama, citando a Dios, cuando dice en Isaías 45:7: yo hago la paz y creo la adversidad. Y lo que esto indica, o más bien lo que no indica, o no implica que Dios hace todo lo que es moralmente malo, no, sino que está hablando acerca del mal físico o de las calamidades. La adversidad le llega a todos los seres humanos. Actualmente estamos pasando por una adversidad. Este lugar donde estamos, donde usted aquí me ve, está vacío. Estamos pasando por la adversidad de una enfermedad que ha producido tanto mal y tanto daño al mundo entero. Sin embargo, creemos que Dios tiene un propósito en todo esto. Del mismo modo que Dios permitió que los espíritus mentirosos fueran a engañar al rey Acab, ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Dios no estaba pecando ni patrocinando o alentando la maldad, el pecado, no, simplemente permitió a los malos espíritus que hicieran lo que Dios ya sabía que como seguidores del padre de mentira, de Satanás, iban a hacer cuando se les diera la libertad de hacerlo. Y Dios cumplió su propósito soberano a través de esas mentiras, así como lo hizo a través del pecado de los hermanos de José. Un poco más adelante veremos cómo al permitir el pecado no solo lleva a un bien mayor, pero también conserva el amor demostrado a través del regalo, el don de la libertad que otorga a los seres humanos, a sus criaturas. José reconoció esto cuando juntó a sus hermanos, sacó a todos los egipcios que se fueran porque quería hablar con ellos a solas. Y después, cuando los tuvo frente a él, les dijo: vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo, dice Génesis 50:20. Y es como esto, muy sencillo. Cuando nosotros como padres le permitimos a nuestro hijo, a nuestra hija adolescente que maneje un auto, que se suba en el auto y que maneje el coche de la familia, por así decir, ellos realmente o nosotros estamos permitiendo la posibilidad de una calamidad, del mal, de un accidente. No obstante, esto se hace necesario para el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Así como el joven y la señorita aprende la responsabilidad de conducir un auto y afina, mejora sus habilidades de manejo, de otra forma van a aprender. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 15 años, mi hija también, y me pidieron que firmara un documento dándoles permiso de poder conducir. Había un riesgo ahí de que tuvieran un muy mal accidente. Sin embargo, eso era necesario para que ellos pudieran desarrollar las capacidades que se necesitan para poder conducir. De la misma manera, nuestro Padre Celestial también nos da la libertad, que permite la posibilidad de elegir hacer el mal, para que podamos crecer, para que podamos aprender a ser responsables. Cuando elegimos el mal y fallamos, sufrimos las consecuencias de nuestros errores. Y Dios usa nuestros fracasos para que estos nos fortalezcan y hacen que estos nos lleven
de la inmadurez a la perfección, a un plano de madurez espiritual. Fíjese cómo lo describe la Biblia aquí en Hebreos 12:11. En verdad, dice el escritor del libro de la carta a los Hebreos, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo recuerdo cuando mi mamá nos disciplinaba. De hecho, nos daba una plática como de 1 hora. Yo pensaba que ya se le había olvidado. Y de repente me decía, ahora sí, tú eres el hombre, tú eres primero. Y mole, no, nunca se le olvidaba. Y la Biblia reconoce esto. En verdad que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cómo no? Quedaba con los glúteos máximos hinchados. No es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y sí, pasaban unos días y todo estaba muy en paz hasta que de repente ocupábamos otra vez la disciplina. Dios puede y produce un bien mayor al permitir la maldad. El apóstol Pablo se dio cuenta de que Dios permite el mal para producir resultados superiores. Fíjese bien la manera como lo presenta en Romanos 5, en el verso del verso 3 al 5. Dice de esta manera: también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Increíble. Hay veces, cada uno de nosotros hemos experimentado esto, que no sé cómo le hace Dios, pero de algo que parece completamente adverso, malo, Dios saca algo interesante para nosotros y crecemos en nuestro amor por Él, en nuestra capacidad de entenderlo, y le agradecemos profundamente. El apóstol Santiago tuvo la misma intuición cuando escribe en Santiago 1, versos 2 y 4, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Interesante. Todos aprendemos de las adversidades cuando tenemos el cuidado de observar y permitir que Dios cambie las adversidades en cosas que son útiles para nuestras vidas. Pero ¿cuál es entonces el origen del pecado? ¿De dónde proviene? ¿Cómo es que llegó aquí a la tierra? ¿Sabe usted? En realidad el mal, el pecado, se originó en el cielo antes de que se manifestara en la tierra. El pecado, el mal, nace en el seno, en el corazón de un arcángel, allá en la presencia de Dios. Este es un gran misterio, sí, pero no deja de ser la esencia de la doctrina cristiana sobre el origen del mal. Y me refiero al pecado de Lucifer o Luzbel. Este nombre tradicional dado a este arcángel, que se toma del libro de Isaías, el capítulo 14, y a partir del verso 12, y dice hasta el 14, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de los cielos, me sentaré en el monte de la congregación, en los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes,
y seré semejante al Altísimo. Cuando leemos este pasaje, si bien la mayoría de los eruditos bíblicos contemporáneos cree que este pasaje en su contexto se refiere al rey de Babilonia a causa del orgullo, de la caída de este hombre, es una analogía, es una emulación de la decisión, de la actitud de este arcángel cuando se rebela contra Dios el Creador, el ser excelentísimo. No hay nada ni nadie más alto que Él, pero Él en su arrogancia es donde se origina su rebelión. Pablo, el apóstol Pablo, exhorta en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 6, dice que un pastor no debe ser un recién convertido, un principiante, un neófito, no sea que se envanezca, dice, o que envaneciéndose se vuelva presuntuoso, es decir, orgulloso, y caiga en la condenación del diablo. No solamente se rebeló, no solamente se llenó de arrogancia su corazón, sino que aparte de eso, trabajó entre los ángeles del cielo para lograr que muchos de ellos se rebelaran junto con él. La Biblia claramente establece que una tercera parte de los ángeles le siguió en su rebelión contra Dios. Y después de ser ángeles en la presencia de Dios, se convirtieron en demonios. Toda vez que Lucifer se había convertido en Satanás, o Luzbel se había convertido en Lucifer y en el diablo, la serpiente antigua llamada Satanás. El apóstol Juan también escribió en Apocalipsis 12, los versos 3 al 9, diciendo: también apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. El gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él, dice Juan en el libro de Revelación o Apocalipsis. Por lo que entonces la Biblia nos enseña algo que es evidente, pues el pecado se manifestó en el universo antes de la creación, como la conocemos. Había pecado en el cielo antes que existiera el pecado en la tierra. Y esto se hace evidente en la presencia del tentador, de la serpiente, de Satanás, en el jardín del Edén, allí en Génesis 3:1. Pero mire usted, el tercer capítulo de Génesis nos habla cómo se originó en la tierra, entre los seres humanos, y nos da las claves que caracterizan la historia espiritual del hombre, y estos son la tentación, el pecado, la culpabilidad y la vergüenza, el castigo y la redención. Según las Escrituras, el origen del pecado se encuentra en el libre albedrío del hombre. Dios nos dio un regalo impresionante que se llama la capacidad, el poder, el derecho de la elección. Lo que en sí mismo es algo bueno. Trágicamente, el hombre, la humanidad, los seres humanos han abusado de este regalo, de esta libertad dada por Dios. Y la historia del pecado de Adán y Eva es
es triste y es infame. La pareja perfecta fueron quienes trajeron la imperfección a este paraíso perfecto donde fueron puestos. Génesis 3, versos 6 y 7. Cuando se compara con Romanos 5, 12, podemos ver claramente que dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Y esto trajo como consecuencia la muerte espiritual, la muerte física y la inclinación de todos los descendientes de ellos a pecar. Es algo innato en cada uno de nosotros. Mire, usted puede deducir esto porque a un niño no se le enseña a mentir. Ellos aprenden solos. No necesita usted enseñarle a ser egoísta. Él agarra su carrito y la niña agarra su muñeca y dice: mía, aunque no sea de ella. Adán y Eva cayeron en pecado a causa de la tentación de Satanás. Consideremos cómo. Número 1, en la tentación, Satanás trata con éxito de inculcar en ellos mismos su espíritu de mentira. Génesis 3:5 dice: seréis como dioses. Número 2, Satanás generalmente trabaja por medio de agentes. Por eso es que en Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Número 3, Satanás trata siempre de hacernos dudar respecto al carácter y a la palabra que Dios ha dado. Quiere hacernos dudar respecto al amor y a la bondad de Dios. Y lanza la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Quiere que dudemos respecto de la justicia de Dios. Porque dice: no. Él sabe que no moriréis, sino que seréis semejantes a Él. Número 4, Él quiere hacernos dudar respecto a la santidad de Dios. Por eso es que Satanás dice: sabes, en realidad te ha prohibido comer del árbol, no para que mueras, sino para impedir que seas como Él. Y una vez, número 5, una vez que ceden, Eva primero y luego Adán ceden a la tentación y pecaron, las palabras de la serpiente se cumplieron. Solo que el conocimiento adquirido fue totalmente distinto al que esperaban. En vez de sentirse como Dios, experimentaron un terrible sentimiento de culpabilidad y de vergüenza que los hizo esconderse de Dios. Pero luego surge la pregunta: ¿por qué había en el huerto un árbol prohibido? ¿Por qué Dios permitió la tentación? La naturaleza del libre albedrío, de la libre voluntad del ser humano, contiene 3 posibilidades lógicas acerca de la naturaleza de este: el determinismo, el indeterminismo y el autodeterminismo. Y vamos a estudiarlos lo mejor que se pueda con el tiempo que tenemos. El determinismo es la opinión de que todas las acciones humanas son causadas por otro y no por nosotros mismos.
Repito, el determinismo es la opinión o la filosofía de que todas las acciones del ser humano son causadas por otros y no por uno mismo. Hay dos tipos de determinismo. Uno es el determinismo duro y no permite ninguna libre elección en absoluto. Dice, no. Todo lo que haces está previamente determinado y no puedes cambiar absolutamente nada de lo que pasa. El determinismo suave postula en realidad una libre elección, pero ve todo controlado por el poder soberano de Dios. Por otro lado, el indeterminismo es la posición de que las acciones humanas no son causadas por nada. Son simplemente casualidades indeterminadas. Pero luego está el autodeterminismo. Es la doctrina de que las acciones humanas son libres, autocausadas, es decir, causadas por uno mismo. Esto nos hace pensar acerca de la desobediencia de Adán y plantea preguntas importantes acerca del libre albedrío, de la capacidad del ser humano de hacer tanto el bien como el mal. ¿Eran acaso los seres humanos realmente libres allá, Adán y Eva? Si es así, ¿de qué se compone esa libertad? ¿Somos nosotros como seres humanos hoy en día libres en ese mismo sentido? ¿Es Dios libre? Y si es así, entonces ¿por qué no puede pecar Dios? Entonces, ¿por qué nosotros podemos ser libres de pecar o no pecar? En respuesta a estas preguntas, hay muchas considerables diferencias teológicas. Sin embargo, algunas respuestas parecen claras y otras soluciones pueden ser razonablemente deducidas de ellas. Veamos la libertad de Adán. Claro que envolvió la autodeterminación. En primer lugar, Adán era libre en el sentido de su acto de desobediencia. Su acto fue un acto de autodeterminación. De hecho, Dios le dijo, eres libre, ahí en Génesis 2:16. Pero cuando él escogió desobedecer a Dios, Dios lo responsabilizó. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Dice Génesis 3:11. Las palabras enfatizadas, como se mencionó anteriormente, indican que un acto autodeterminado de parte de Adán y Eva. ¿Qué es lo que has hecho?, le dijo Dios en el verso 13 de Génesis 3. Lógicamente aquí hay tres posibilidades. Ya sea que la acción de Adán fue causada por alguien más, que es el determinismo, o bien fue sin causa, que es el indeterminismo, o fue causada por él mismo, que es la autodeterminación o autodeterminismo. En cuanto al determinismo, Dios no causó, no indujo a Adán a pecar. Una vez más, la Biblia enseña que Dios ni puede pecar ni tampoco tentar a alguien más a hacer el mal o el pecado. Tampoco Satanás fue la causa de que Adán cometiera pecado, por cuanto el tentador hizo lo que su nombre implica. No lo obligó a hacerlo, ni lo hizo por él tampoco. En cuanto al indeterminismo, no había maldad o falta de plenitud o de rectitud en la naturaleza de Adán que le haya dado origen a su pecado. No.
porque no tenía ningún pecado. Dios lo había creado perfecto y no hay acciones sin causa. Por esto entonces, porque entonces violaría el principio de causalidad. Ningún evento es sin causa. Yo recuerdo en la escuela que el profesor de física enseñaba y decía: por cada acción hay una lógica y positiva reacción. ¿Se acuerda de eso? No hay acciones sin causa. Por lo que entonces la única causa del pecado de Adán y de Eva fueron ellos mismos. La elección de Adán fue un acto volitivo, es decir, un acto de su voluntad, en el ejercicio libre de su voluntad. Determinó por sí mismo hacer lo que se le había ordenado no hacer. Y usted y yo hacemos lo mismo, haciendo uso de la autodeterminación. Ese es el corazón de la libertad humana, es decir, la capacidad de ser la causa eficiente de nuestras propias acciones morales. Porque sabe usted que los actos aquellos de los que uno no es la causa eficiente, es decir, los actos que hacemos bajo coerción, bajo amenazas, obligados, no son actos morales libres para nada. La libertad de Adán implicó una elección con respecto al pecado. El acto de Adán implicó una decisión entre el bien y el mal, por cuanto era libre para hacer lo malo. Si no hubiera tenido la libertad de optar por el mal sobre el bien, no habría podido hacerlo. Pero tenía el poder de obedecer o desobedecer, como él mismo eligiera, como él mismo decidiera. Y así lo somos usted y yo. La maldad podría haberse evitado. El mal no era inevitable para Adán. Esto es evidente por lo que Dios le dijo a Adán: no deberías haber hecho eso. Dios implica que tiene la capacidad de hacerlo. Sí, por otra parte, una vez más, la decisión de Adán fue algo por lo que Dios lo hizo responsable al castigarlo por haber elegido el mal. Claramente, no hay responsabilidad sin la capacidad de respuesta y las consecuencias que siguieron al mal que ellos eligieron. Claramente nos indican que podía haber sido evitado. Los seres humanos originales, Adán y Eva, tenían la libertad de pecar o de no pecar. Dios es libre, sin embargo, Él no puede pecar. Y ya vimos que Él es santo, su naturaleza es santa y no puede ver el pecado. Según Habacuc 1:13 y Hebreos 6:18, Dios ni siquiera puede ser tentado a pecar, dice Santiago 1:13. Él es absolutamente impermeable hacia el mal o al mal. Entonces tal vez usted pregunte: entonces ¿cómo puede ser libre si no hay posibilidad de que él pueda elegir erróneamente? La respuesta es que Dios es libre en el sentido de que Él posee el poder de la autodeterminación, es decir, Él es la causa eficiente de sus propias acciones. Luego entonces es libre, pero no en el sentido libertario de tener la capacidad de elegir algo que no sea el bien, no. Mientras que los seres humanos tenemos esa capacidad de elegir el bien o el mal. Dios en esencia misma, su esencia es una de bondad,
Por lo tanto, solo puede hacer el bien estando sujeto a su propia naturaleza. Al parecer, en relación con la con la libertad y con el libre albedrío, el estado de los santos perfeccionados en el cielo, cuando lleguemos con Él, será semejante a la de Dios. Y sin embargo, mientras estamos en este mundo, la libre elección implica no solo la autodeterminación, que nosotros nos determinamos por nosotros mismos para hacer lo que nosotros definimos o decidimos, que es la causa eficiente de nuestras propias acciones, sino también la capacidad de hacer algo que no sea bueno, es decir, el mal. En ese sentido, sin embargo, es solo temporal, ya que es con el propósito de que superemos la prueba y que tengamos la capacidad de ir más allá de nuestros impulsos. Por eso es que Santiago escribe diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice enfáticamente, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice el verso 12. Esa es la razón por la que antes de llegar al cielo, o sea, aquí en la tierra, los seres humanos no pueden ser ambos dos, no pueden ser libres a la vez, teniendo la posibilidad de no poder escoger el pecado. No sería libertad. Cuando se termine esta prueba, entonces aquí nuestra carrera terrenal, la libre elección, se convertirá en lo que desde toda la eternidad es para Dios: la capacidad de autodeterminación para elegir solo lo bueno. Solo lo bueno. Es importante tener en cuenta que en el cielo no es la destrucción de la verdadera libertad, no, sino es la culminación, es el cumplimiento perfecto de la libertad. En la tierra elegimos si queremos hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Una vez hecha la elección, nuestro destino está sellado con la muerte. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, si hemos decidido o elegido hacer la voluntad de Dios en lugar de la nuestra, la libertad de hacer el mal se desvanece y somos libres para hacer solo el bien. Dado que la libertad de hacer el mal es también la libertad de destruirnos a nosotros mismos. Últimamente no es una libertad completa y menos perfecta. Por lo tanto, la opción de la autodeterminación es la mejor. Y la esencia de la verdadera libertad es la autodeterminación. Porque ahí podremos decidir solamente hacer lo bueno cuando estemos con Él. Y en el infierno las personas malvadas, ya no estando bajo la influencia de la gracia de Dios, podrán hacer sólida y completa su voluntad de hacer solo el mal. Luego entonces considere usted que el cielo es la culminación perfecta de nuestra libertad, no la negación de la misma, jamás.
Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús anhelamos, deseamos, ansiamos, codiciamos en el buen sentido de la palabra que la oración del Señor Jesús se cumpla. Mateo 6 y Lucas 11. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, y no nos dejes caer en tentación. Por lo tanto, cuando Dios nos lleve al cielo, donde esto sea ciertísimo, Él no habrá eliminado nada de nuestra libertad, no, sino que la habrá hecho perfecta, completa, la habrá consumado, perfeccionado. En resumen, la pérdida de la capacidad de hacer el mal no significa que sea un mal o pérdida para nosotros de ningún tipo. Más bien, es un profundo e infinito bien. Es un profundo e infinito bien. Dios nos ha dotado de libre albedrío. Y como hemos analizado, el pecado y la maldad tienen su origen en el corazón de un ángel que aspira a ser igual a Dios y destituir a Dios y sentarse en el lugar del Altísimo. Y cuando Dios en su gracia decide crear a los seres humanos con una naturaleza menor, con menos capacidad que de Satanás, y con la capacidad de decidir hacer el bien o hacer el mal, Él busca la manera de exterminarla, de hacerlos caer. Dios en su misericordia diseña un plan de salvación, no tan solo para Adán y Eva, sino también para toda la creación que vendría tras ellos. Y en su infinita misericordia envía a su Hijo unigénito para que Él sea el puente que vuelva a unir al hombre con Dios en esa relación que se perdió a causa del pecado, se perdió a causa de la decisión del hombre en su libre determinación o autodeterminación de hacer el mal. Y ahora, con la luz del Espíritu Santo, el hombre puede volver a Dios a través de Jesucristo, por su sacrificio, por su muerte en la cruz del Calvario. Ofrece salvación y vida eterna. Y una vez que entendemos de dónde viene la maldad, de dónde viene el pecado y cómo podemos nosotros, a través de la palabra de Dios y en el crecimiento del conocimiento de Él, apartarnos de la maldad, inclinando nuestro corazón hacia Él, para entonces evitar el mal y hacer solo el bien. Esa es la vida del cristiano, la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que debemos de buscar, procurar y esforzarnos por hacer día a día. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y nos enseña. Señor, queremos hacer el bien, movidos por tu Espíritu Santo, sostenidos por tu palabra, queremos hacer el bien. Guárdanos de la maldad. Envuélvenos en el hueco de tu mano como tus hijos que somos, para procurar hacer solo el bien
en favor de nuestra familia, en favor de nuestros hermanos y en general hacer el bien, porque esa es tu voluntad. Bendice a cada familia de Casa de Oración Atlanta, cada familia aquí representada, Señor, que tu gracia, tu amor y tu misericordia sean manifiestos en sus vidas. Tú sé su proveedor, tú sé su sanador, tú sé su refugio, tú sé su protector, Señor. En medio de estas circunstancias, que tu gracia brille en cada corazón y en cada vida, en cada hogar de los que aquí se reúnen. Gracias, gracias por esta iglesia que te busca, que te ama y que desea con el bien vencer el mal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga. El domingo lo esperamos a las 10 de la mañana. Empezaremos la alabanza y tendremos también enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, para alimentar nuestro corazón con ella y poder seguir adelante. Y estaremos observantes de lo que el gobierno del estado de Texas y de esta ciudad de Atlanta, del estado de Georgia y esta ciudad de Atlanta digan para tener la posibilidad de reunirnos lo más pronto que se pueda y que sea seguro. Les mando un saludo, un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesús, y no deje de mandarnos algún mensaje que nos haga saber que usted nos está escuchando, porque de aquí en adelante les voy a hacer algunas preguntas, a ver de qué se trató la predicación, para saber que usted está ahí sintonizándonos, mirándonos y aprendiendo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca y que Él sea nuestro escudo y nuestra protección. El domingo nos vemos a las 10. Paz de Dios sea con ustedes. Hasta el domingo.